Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante, complejo, que se trata del asunto de las microcredenciales o credenciales alternativas y su relevancia para las universidades y para la sociedad moderna. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la maestra Laura Patricia Aldape Valdés. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Administración y es directora de Innovación de Experiencias de Aprendizaje en el área de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. Tiene muchos años de experiencia en innovación educativa y ha participado en diferentes iniciativas como aprendizaje inmersivo con tecnologías de realidades extendidas, telepresencia con hologramas, aprendizaje adaptativo, entre otros. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias, Melchor. Muy contenta de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación a la UNAM en este tema que me parece interesantísimo, que está revolucionando la formación y el mundo del trabajo. Ya. Así es. Y también nos acompaña el maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez. Él es maestro en planeación de la educación superior, licenciado en economía por la Universidad de Guadalajara y se especializa en el área de planeación de la educación superior. Es profesor investigador adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la misma universidad y actualmente es coordinador de desarrollo académico en la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Melchor. Muchas gracias por la invitación para tocar este tema que tiene que ver con las habilidades y demás, como lo mencionaremos más adelante. Gracias. Y desde Mérida, Yucatán, nos acompaña el doctor Orlando Palma Marrufo. Él es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Mérida, en Yucatán, con maestría y doctorado en el CINVESTAB del Politécnico Nacional en Zacatenco, en la Ciudad de México, y ha trabajado como profesor de Ingeniería Mecatrónica, jefe del Departamento de Vinculación en el Politécnico Nacional y posteriormente su director académico en el Centro de Educación Continua del Poli en Cancún, Quintana Roo, y actualmente es coordinador administrativo de vinculación y profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias y un saludo al auditorio. Pues bien, entonces el tema de estas credenciales alternativas o microcredenciales no es trivial, ¿no? Ayer precisamente estaba reunido con unos académicos y varios de ellos me confesaron que nunca, ni siquiera habían oído hablar del término, mucho menos de aplicarlo, de recomendarlo para profesionistas y para estudiantes. Entonces, Patricia, ¿en qué consiste esto de las microcredenciales? ¿De dónde surgen? ¿Y cuál es su relevancia para las universidades? Sí, Mecho, muchas gracias. Mira, aunque hoy por hoy no hay una definición estándar a nivel mundial de estas formas de reconocimiento, en general se puede decir que las microcredenciales son certificaciones digitales que avalan los conocimientos, habilidades o competencias con las que cuenta una persona y responden a necesidades pues, sociales, personales, culturales o bien del mercado laboral. Las microcredenciales son independientes a los títulos de grado académico, aunque bueno, en los últimos años se ha visto que también pueden ser complementarios y tienen un proceso de evaluación en donde para su obtención la persona que busca obtener una microcredencial entrega o demuestra evidencias de que ha desarrollado tal o cual habilidad. También pueden tener un valor único y pueden ser acumulables o sumarse para obtener una credencial de mayor especialización y que esta credencial pudiera o no obtener créditos académicos. Esta parte de la obtención de créditos académicos es algo muy interesante que ha tomado mayor relevancia en los últimos años, ya que es una forma en la que se pueden vincular altamente con las universidades y dar oportunidad a personas de continuar o buscar entrar a un programa formal de estudio. Se pueden obtener a través de diferentes formas, a través de experiencias de formación diseñadas a la medida, en donde se desarrollan las competencias y al final se obtiene la microcredencial como cursos cortos, talleres, bootcamps. Y también puede ser a través del reconocimiento de aprendizajes previos, donde se presentan evidencias, las cuales pueden ser evaluadas por expertos y se comprueba que la persona tiene tal o cual habilidad. Las microcredenciales otorgan insignias digitales que vienen a ser como la representación y que les permite evidenciarse en un portafolio digital que la persona puede compartir en diferentes medios. Y bueno, respecto a cómo surgieron, pues surgieron porque atienden una demanda que los modelos de educación tradicional no cubren en su totalidad por la constante y creciente necesidad de aprendizaje continuo, debido a los cambios exponenciales que se están dando en todos los ámbitos de la sociedad con las nuevas tecnologías, ¿verdad?
Y estas formas de reconocimiento proporcionan a las personas pues opciones más accesibles, más asequibles y eficaces de demostrar sus conocimientos y habilidades a empleadores potenciales, sin tener que terminar una carrera profesional y poder obtener un trabajo. Incluso personas que tienen un título profesional y que se han graduado, pues les permite actualizar o diversificar sus competencias y demostrarlas fácilmente. Y bueno, yo lo pienso es que comenzaron a hacerse muy populares a partir del año 2012, si recuerdan que es el año que dijeron que era el año como de los MOOCs, con estos cursos, así es, estos cursos masivos abiertos en línea, que prometen la adquisición de habilidades demandadas por el mercado laboral a un costo accesible y en menor tiempo, y bueno, que están al alcance de muchas personas, ¿verdad? Entonces se comenzó a hacer muy común el diseño de aplicación de insignias digitales pues que se entregan y que permiten demostrar las competencias adquiridas. Además, quisiera decir que son muy relevantes porque el panorama de la educación está cambiando y con los cambios tan vertiginosos que estamos viviendo, pues se están quedando atrás los días en que la educación superior se limitaba únicamente a los títulos tradicionales y algunas opciones de educación continua. Y ahora las microcredenciales ofrecen a las universidades la oportunidad de innovar y ampliar su oferta educativa, respondiendo a las necesidades que hay pues, de aprendizaje continuo que demanda el mercado y ofreciendo también un valor diferencial al brindar programas flexibles y soluciones atractivas para desarrollar, mejorar y renovar competencias. Muy bien, Pati. Pues muchísimas gracias. Pues, Rubén, ¿qué agregarías a lo que comentó Pati? ¿Estas credenciales son chiquitas o son grandotas? Bueno, sí, tal como lo mencionó Laura Patricia, pues son cursos, se basan en cursos cortos, ¿no? Son espacios de aprendizaje muy cortos, pero que, bueno, lo que permiten es generar un reconocimiento, ¿no? De diferentes habilidades y ciertos aprendizajes que se pueden desarrollar en esos pequeños espacios de aprendizaje, ¿no? Esos pequeños espacios pueden ser en línea, pueden ser presenciales, híbridos, pueden ser de muchas formas, ¿no? Lo importante, bueno, pues es pues que a través de estas micro credenciales podemos entregar micro certificaciones, nanogrados, reconocimientos digitales, ¿no? Y bueno, también se habla ahora de que pues estos reconocimientos como son digitales y como bueno, ya siempre se ha dicho que las credenciales son como una especie de moneda, ¿no? Con la cual nuestra formación se traduce en un empleo. Bueno, pues en este caso es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora son como pequeñas monedas que se van acumulando para que podamos tener pues un intercambio de nuestros conocimientos en el mercado de trabajo y de nuestras habilidades, ¿no? Y dado que en general se han planteado como certificaciones digitales, ¿no? O como reconocimientos digitales o insignias digitales, ¿no? Hay varias formas de verlas, ¿no? Bueno, pues se plantea que incluso puede utilizarse tecnología blockchain pues para gestionarlas y que, bueno, pueda haber, digamos, como una seguridad, ¿no? De que lo que está presentando la persona a una empresa, a un empleador, a un espacio donde busca, pues, desarrollar una serie de actividades, bueno, pues esté totalmente avalada y certificada, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones importantísimas de las microcredenciales es que deben ser portables, deben poderse mover. Si yo voy a una universidad, pues llego con mis microcredenciales, lo ideal es que esa universidad me las acepte, sea pues para continuar con un programa de obtención de más microcredenciales o inclusive como créditos para ser reconocidos en un programa formal, ¿no? Y entonces, bueno, en esta portabilidad necesaria de las microcredenciales, pues se abre también pues la posibilidad y perspectiva para las instituciones de educación superior, pues de ponernos de acuerdo pues para ver cuál es el marco a través de cuál logramos esta portabilidad, ¿no? Y bueno, también tiene que haber un reconocimiento por parte de los empleadores, ¿no? De lo mismo, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar en contacto, en comunicación con ellos, pues para ir definiendo, pues microcredenciales que puedan ser, pues, las más relevantes, ¿no? Y las más utilizadas en los espacios reales de empleo, ¿no? Muy bien, Rubén. Muchas gracias. Orlando, ¿algo más que agregar a lo que se ha dicho? Bueno, pues en realidad no soy experto en el área. Sin embargo, el tema de ser el responsable de vinculación ya desde hace muchos años me ha permitido estar cerca de la parte empresarial, académica y también del sector social y conocer estas necesidades. Aquí yo estoy entendiendo que la microcredencial es más bien esta insignia, como le estamos llamando, este distintivo
que califica una destreza, pero la destreza la podemos dar de otros modos. Quiero decir esto, como responsable de la parte de educación continua, hemos detectado en el sector externo, me refiero a la península de Yucatán, a todo el sector, que sí las destrezas que califican en su mayoría, y ahorita me corrigen si me equivoco, que califican en su mayoría en las microcredenciales, vienen implícitas en las actitudes de los estudiantes que las mismas empresas avalan o califican. ¿A dónde quiero llegar? Estaba viendo algunos elementos en donde te entregan esta microcredencial o te la reconocen, pero muchas veces estos empleadores usan sus propios métodos para recalificar o reubicar esta destreza, al menos en la zona en la que yo me desempeño. Y muchas veces ellos tienen sus propios programas de capacitación para fortalecer estas cualidades. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo la microcredencial como este elemento versátil, ágil, rápido, para que puedas destacar esas destrezas que puedes obtener por diferentes métodos, ¿no? Bien sea por los cursos de educación continua o en otro caso, puede ser por las certificaciones que tienen otras instancias, certificaciones de habilidades, donde dan este reconocimiento, se califica y se le otorga a la persona esto, que no tendrá quizá una portabilidad o esta ventaja digital que le diera esa agilidad para su reconocimiento. Sin embargo, nosotros nos enfocamos, y por la respuesta del sector externo, en las destrezas que pueden aislarse, individualizarse y fortalecerse porque son del interés luego del sector que se convierte en el empleador. Entiendo que las naturalezas de trabajo de las regiones son muy distintas y desde ese punto de vista lo que es más importante en esta región pues responde a la naturaleza de la misma región y pues tendrá algunas coincidencias con otras regiones, pero no tendrá que ser exactamente igual, ¿no? Y ese es mi comentario. Muy bien, Orlando, muchas gracias. Sí, es todo un tema. En el siguiente bloque les pediré algunos ejemplos concretos de este tipo de credenciales que se enfrentan con la enorme burocracia normativa y administrativa legal de los sistemas educativos, del sistema educativo nacional, de las universidades, y se requiere pues que tengamos esta plática en todos los niveles. A continuación vamos a escuchar el testimonio de María José González Solás. Ella es vicerrectora de estudiantes y vida universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera en España, sobre cómo han evolucionado las microcredenciales en el ecosistema de la educación universitaria. Realmente podemos decir que la evolución es relativamente reciente, porque en la literatura académica y científica pues apenas hay referencias de hace 10 años, poco más, de los open badges quizá algo más, pero realmente de las microcredenciales tenemos poco desarrollo teórico todavía, ¿no? Es verdad que hay aportaciones muy interesantes y también están evidenciando pues, que hay diferentes posiciones académicas y teóricas con respecto a lo que son las microcredenciales. Yo lo veo como todo un mundo por descubrir que estamos en disposición de crear y que realmente nos pueden ayudar a entender qué se nos demanda en el futuro, en el cual vamos a vivir una situación de transformación casi sin precedentes, para la cual las microcredenciales pueden ser la oportunidad de resolver algunos de los retos del futuro. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el concepto Skill Gap, que sería la brecha de competencias, la diferencia entre lo que el mercado de trabajo demanda y lo que las universidades ofrecen con respecto a la formación de los estudiantes futuros profesionales, ¿no? Y es evidente que hay cierta distancia entre ambas necesidades, entre las exigencias de las empresas para el futuro y lo que las universidades hacemos. Y las microcredenciales se plantean como una de las posibles soluciones. Sería como generar una foto con muchos píxeles. Normalmente, un graduado universitario, tenemos un título de grado, tenemos cursos de especialización que dicen de nosotros que hemos estado X horas haciendo un curso con unos objetivos y unos contenidos,
pero realmente no informan al mercado de trabajo sobre qué he aprendido yo al hacer el curso. Las microcredenciales son una oportunidad de decirle al mercado de trabajo cuáles son las competencias que yo he aprendido, cualquier egresado o cualquier persona ha aprendido en un curso determinado, o mejor dicho, en una experiencia de aprendizaje. Porque aquí estamos hablando de que el aprendizaje no solamente se tiene que restringir al ámbito tradicional o académico, sino que hay experiencias de aprendizaje que son muy valiosas y pueden ser significativas para el mercado de trabajo. Por tanto, las microcredenciales serían experiencias de aprendizaje que es posible certificar. Y la segunda perspectiva que podríamos incorporar es cómo certificamos. Tradicionalmente los títulos se han certificado de una forma pues con un diploma, que habitualmente es en papel, ahora parece que están apareciendo nuevas formas, pero en definitiva una microcredencial, lo mejor desde mi punto de vista es que se certifique mediante un badge digital, con una tecnología que se llama Open Badge, que es un estándar abierto a nivel mundial, que significa que las diferentes universidades, motores de búsqueda, plataformas, redes sociales lo entienden y se puede compartir, y que está formado por una imagen que lleva asociadas unos metadatos. El que provee de la microcredencial o el badge decide el contenido de esos metadatos bajo un estándar, de tal manera que yo como universidad que emito badges digitales que son el reflejo de las microcredenciales o experiencias de aprendizaje, puedo decir al alumno que consigue el badge que ha estado participando en una experiencia de aprendizaje, que hay unas evidencias o una serie de competencias que el estudiante ha adquirido, que hay un earning criteria, un criterio de evaluación o validación de esa competencia, y que a partir de ahí yo se la doto como unos metadatos asociados a ese badge digital, y el estudiante pues puede compartir esa información en su perfil de LinkedIn, por ejemplo, en un portfolio, en un currículum digital, en una aplicación, una candidatura para aplicar a un puesto de trabajo, y de tal manera que es una manera muchísimo más eficiente de evidenciar el logro, porque además el contenido de los datos es completamente verificado, es veraz. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre credenciales alternativas o microcredenciales y las universidades. Eh, Cuando uno estudia una carrera, por ejemplo, yo estudié medicina, después de 6 años de la carrera me dieron un título, un papel gigante que uno pone en un marco y que le presume a toda la familia, ¿no? Es porque es uno de los grandes logros de la vida de los seres humanos. Sin embargo, cuando uno termina la carrera, cualquiera que sea, hay un montón de huecos que el título no garantiza que los tenga uno, ¿no? Decía un profesor de antropología, somos altriciales y a veces súper altriciales porque nos faltan muchas cosas por saber hacer. Por ejemplo, ahorita, caray, yo quisiera una microcredencial de cómo manejar un paciente grave con infección pulmonar por COVID. Que eso, mi título no lo puede decir porque antes no teníamos esta enfermedad, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es todo un reto, pero al mismo tiempo una oportunidad. Yo les preguntaría, Rubén, ¿cuál es el rol, cómo ves el rol de esto en el escenario educativo nacional? ¿Qué ventajas puede tener para estudiantes, para docentes y pues, para la misma sociedad, la gente que nos está viendo? Sí, gracias, Melchor. Creo que efectivamente pues, las universidades han sido pues, las que han monopolizado los reconocimientos, ¿no? A través de esos grandes títulos que tú refieres y que, bueno, pues nos dan como que un estatus, ¿no? Una gran credencial, ¿no? En donde, bueno, pues nosotros podemos decir, pues ahora soy licenciado, ahora soy maestro, ahora soy doctor, etcétera, ¿no? Ahora aquí con las microcredenciales se rompe un poco el control que la universidad tiene de esos reconocimientos, ¿no? Porque entonces, pues esos reconocimientos si son portables, ¿no? Una de las características importantes es que los pueda yo llevar a otro lado y que me los reconozca quien sea, pues es que ya no importa tampoco si lo emitió la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el TEC, X universidad, ¿no? Sino que aquí lo que importa es que se reconozca la habilidad que el estudiante logró, ¿no? O los conocimientos, o pues una serie de elementos pues, que están en las competencias que incluye esa microcredencial.
Y entonces otra vez está centrada en el estudiante, en las necesidades del estudiante. El estudiante entonces ahora dice qué es lo que quiere desarrollar, qué busca, identifica, ¿no?, las necesidades quizá del mercado de trabajo o de su desarrollo profesional futuro, y entonces es quien decide qué es lo que quiere lograr, ¿no?, qué reconocimientos quiere tener, ¿no? Ya no es el reconocimiento de abogado, doctor y demás, ¿no?, sino que ahora es el reconocimiento de ciertas competencias que, si acumulo las correctas, pues me pueden llevar pues a tener un perfil profesional pues competitivo, ¿no?, y exitoso en el mundo del trabajo, en la vida, en la formación continua, ¿no?, en múltiples aspectos, ¿no?, del aprendizaje, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el marco que está estableciendo la Unión Europea, ¿no? El marco de microcredenciales que empieza a establecer la Unión Europea, porque, bueno, dice, la prueba está contenida en un documento certificado que lista el nombre de aquel que la tiene, ¿no? Lista los, digamos, resultados de aprendizaje logrados, los métodos de evaluación, que es una cosa fundamental. Tenemos que ver cómo evaluamos estas competencias, cómo nos ponemos de acuerdo para tener estándares de evaluación, ¿no? También las cualificaciones, el marco de cualificaciones, el nivel del marco de cualificaciones, ¿no?, los créditos que puede ganar. Y esas microcredenciales, pues lo importante es que las posee aquel que las aprendió, y pueden ser compartidas y pueden ser llevadas a todas partes y combinadas. Además, y esto es también muy importante para lograr credenciales quizá más amplias, ¿no? Entonces creo yo, bueno, pues que se abre una gran posibilidad de innovar y de recentrar en aquellos que aprenden, ¿no?, otra vez, y en sus necesidades, otra vez, los procesos que desarrollamos en las universidades. Gracias, Rubén. Pues, Orlando, ¿algún comentario sobre este punto? Sí, en realidad, si me lo permiten, una experiencia que tuve hace ya varios años, era que en un restaurante recuerdo que las personas que trabajaban ahí tenían unos pines muy particulares, y yo veía que el caballero que me atendió tenía unos y la persona que me recibió tenía otros. No me quedé con la duda, le pregunté qué eran esas cosas y me dijo que eran distintivos de las destrezas que la empresa calificaba en él, que reconocía. Recuerdo que había un martillo, había un conejo, habían otras figuras que identificaban ciertas cualidades y ciertas destrezas. Ya en este entonces, ahí como ejemplo se está viendo este efecto, es decir, esa empresa ya estaba reconociendo esas destrezas particulares y pequeñas y las señalaba en cada persona que alcanzaba ese estándar dentro de la organización. Creo que estas microcredenciales, que además que dan un valor que puede ser ya un peso académico, no nada más califican y certifican las destrezas, sino que le dan también este valor para reconocerlo en universidades o para sumar a la obtención de grados u otros objetivos que tenga el participante. Le daría un valor muy importante a las universidades en cuanto a su agilidad de respuesta, porque ese ha sido un tema que al menos aquí en nuestra región siempre ha sido un poco pesado, porque hay que reajustarse y eso significa mover un gran transatlántico y reajustarlo en otra dirección, y eso hace que se vuelva pesado, y estos elementos lo pueden hacer muy ágil, lo pueden hacer mucho más versátil, y darle un reconocimiento en muchos sentidos. Yo le veo un gran valor en términos de la respuesta, el interés que puede dar, y no resta para nada al valor que le da, como dijo Rubén, una gran credencial que le daría el título de abogado, sino que además acumula este número de destrezas reconocidas en un elemento digital portable que puede ser aceptado pues en cualquier parte, ¿no? Yo sí lo veo como algo muy interesante, le veo un futuro que tendrá un reconocimiento, no resta, no demerita a todo lo que se está haciendo, y le da ventajas. Yo estoy apreciando buenas ventajas en esto. Gracias, Orlando. Pati. Gracias, Melchor. Bueno, mira, yo pienso que tienen las microcredenciales un rol destacado al ofrecer vías alternativas de formación y reconocimiento de competencias y habilidades, especialmente ahora en un momento en el que cada vez las empresas le están dando un mayor peso para poder contratar personal, sobre todo en puestos donde se requiere especialización.
Como decía Orlando ahorita, pues proveen nuevas formas de reconocimiento evidenciando competencias que una persona desarrolla durante su trayectoria y favorecen también el desarrollo de perfiles diferenciados, lo que incrementa la posibilidad de tener éxito en el mercado laboral. O sea, yo me gradué de arquitecto, tú también, pero a lo mejor yo tengo una especialidad, soy microcredenciales en la parte de sostenibilidad y a lo mejor tú de inclusión, y eso hace que los empleadores puedan ver cuál es el puesto para la persona adecuada para determinado puesto. Luego, hablando, tú preguntabas también de los docentes, pues una de las experiencias que hemos tenido es que permiten la experimentación de nuevas pedagogías y tecnologías, incluidas innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje y modos de impartición más flexibles. Y a los docentes pues les permite también mantenerse a la vanguardia en desarrollar contenidos que responden a necesidades que van surgiendo de la sociedad. Y en general yo podría decir que la sociedad pues promueve la certificación de competencias que apoyen a la empleabilidad del país, aún sin contar con un título profesional, ya que no todos tienen la oportunidad de acceso a una educación superior. También otra de las grandes ventajas es que proporcionan a los empleadores, como decía ahorita, pues ya mayor detalle de un perfil, lo que pues les ayuda mucho mejor a identificar mejor aquí a las personas que están buscando y necesitan, ¿verdad? En general yo podría decir pues que ese es el rol que están desempeñando. Muchas gracias, Pati. Sí, es que ahorita que lo escuchaba, hablamos mucho de estudiantes, aunque en esta perspectiva de las microcredenciales, pues todos somos estudiantes, nos la pasamos diciendo que de nuestras universidades sale gente desbordante de aprendizaje autodirigido y que van a seguir aprendiendo toda la vida. Y después entra uno en las rutinas vitales del trabajo y la familia, etcétera, y eso lo va dejando uno para otro tiempo, ¿no? Una de las enormes ventajas, como ya dijeron, es el tiempo, la flexibilidad, y que puede ser por una parte exigidas o promovidas por la organización donde uno trabaja. Leí varias experiencias de empresas como Walmart, IBM, Microsoft, etcétera, que han usado millones y millones de dólares para preparar a su fuerza laboral, porque mientras mejor funcione la fuerza laboral, mejor funciona toda la organización. Pero también, si yo quisiera una microcredencial, pues qué sé yo, de cómo hacer tacos al pastor, pues pudiera ser algo que a mí me lata, ¿no? Y que me pudiera servir, aunque no sé si se exige esa microcredencial, ¿no? O una microcredencial de cómo manejar un microbús, perdón, ahí el juego de palabras. Es todo un reto porque al final del día todos los seres humanos debemos ser estudiantes vitalicios y creo que este mundo relativamente nuevo de las credenciales alternativas es una enorme oportunidad. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de las microcredenciales o credenciales alternativas, conceptos que mucha gente en la sociedad mexicana no conoce. Hay enormes diferencias culturales entre nuestros países, eso se originó en otras latitudes, las mismas palabras, ¿no? El uso de la palabra badge, que es insignia, bootcamp como campo de entrenamiento, blockchain, que sigo sin encontrar una palabra en español que lo represente conceptualmente bien, pero tenemos también el reto de que el gran énfasis en esto a nivel internacional ha sido por las empresas. Tiene un enorme componente laboral y a lo mejor tiene también una enorme oportunidad para las cosas que no son laborales, para ser más feliz, para poder tener una vida más productiva como miembro de esta sociedad tan compleja. Pues yo les preguntaría, Orlando, ¿qué desafíos se enfrentan en un futuro cercano y qué áreas de oportunidad para las universidades ves en este tema? ¿Qué desafíos? Pues yo apreciaría esta rapidez de adaptación. Este mundo cambia rápidamente, las condiciones igual. El ejemplo ya muy desgastado, lo que nos trajo la pandemia y cómo nos cambió muchas circunstancias, es una muestra de ello. ¿Qué efectos tendría de manera social? Yo le veo muchas ventajas desde el punto de vista de reconocimiento y de valorización a pues a quien participa en diferentes actividades
y que tiene destrezas que ya podrían reconocerse a través de esos elementos. Pongo un ejemplo. Recientemente tuvimos una solicitud en la que nos requerían, por ejemplo, si teníamos alguna forma de dar certificaciones a operadores de equipo, ¿no? De maquinaria para la construcción. Ahora que estoy escuchando a Patricia y a Rubén, encuentro que podría ser una buena oportunidad para preparar estos elementos, me refiero a los elementos de reconocimiento y de calificación, pues para poder brindar o otorgar a los participantes, a quien lo esté haciendo, que tuviera este reconocimiento con la versatilidad que ofrece las microcredenciales que estamos platicando. Destrezas como operación de equipo pesado, maquinaria para la construcción, todas las partes que se utilizan. Y sí, me parece que el reto es preparar este elemento de adaptación que sea ágil, porque el mundo está cambiando con la misma velocidad, pero a la vez poder brindar esta solidez en cuanto al reconocimiento que se le daría a la gente. No nada más en la parte académica, sino también en su formación profesional para las destrezas que le puedan servir a cualquiera que, como hemos comentado aquí, pueden ser destacables, pero no tienen este reconocimiento formal. Lo hacemos todo el tiempo. Entonces yo veo que sí podríamos tener una excelente oportunidad en la integración de estos elementos en los quehaceres académicos y de formación profesional en general a cualquier nivel. Gracias, Orlando. Patricia, ¿cómo ves? Sí, gracias, Melchor. Mira, el primer gran desafío que veo es que el panorama de las credenciales alternativas y las microcredenciales es amplio y complejo, con una gran variedad de proveedores, enfoques y formatos. Y digo, solo por poner un ejemplo, tan solo en Estados Unidos, donde han proliferado estas formas de reconocimiento, hoy hay más de 700,000 tipos diferentes de credenciales que están surgiendo, ¿verdad? Y por lo tanto han surgido organizaciones como una organización que se llama Credential Engine, que hacen comparativos entre los distintos proveedores de estas credenciales con el fin de mostrar a los empleadores puntos de referencia para evaluarlas. Digo, haciendo un ejemplo burdo, hagan de cuenta que es como el Trivago de que compara hoteles y así. Esta organización hace eso, compara las credenciales precisamente porque los empleadores tienen dificultades para evaluar la calidad de las mismas. Esto nos lleva al desafío de definir o establecer bases comunes o un marco común entre las universidades y otras instituciones que las emiten para que exista una coherencia y una congruencia en los procesos de evaluación, de reconocimiento y aseguramiento de calidad de las mismas. A nivel mundial ya se están haciendo esfuerzos, como por ejemplo la UNESCO, que integró a cerca de 50 universidades de varios continentes para establecer un marco común, ya que al tenerlo, pues esto nos va a ayudar a acelerar la aceptación y aumentar la confianza también en las microcredenciales. Por otro lado, otro gran desafío que yo veo es que estas formas de reconocimiento es necesario contar con la tecnología adecuada para dar soluciones digitales para la evaluación, la validación, el almacenamiento y la portabilidad de este tipo de credenciales. Y esto significaría una barrera de entrada para las universidades que no cuenten con esta tecnología. Otra cosa importante es que, como lo hemos comentado, el aprendizaje a lo largo de la vida va a crecer exponencialmente a medida que las personas necesitan reinventarse a sí mismas con mayor frecuencia debido a la cuarta revolución industrial, que como los futurólogos lo han llamado, ya ven que están relacionadas al incremento del uso de la tecnología y la automatización, y eso va a cambiar definitivamente la forma en la que vivimos, aprendemos, trabajamos y nos relacionamos con los demás. Y esto significará que se van a requerir nuevas ofertas de desarrollo y actualización de competencias en formatos más accesibles y flexibles, como son el caso de las microcredenciales. Ya se ha comenzado a hablar sobre el fin del monopolio universitario de credenciales, ya que existen otras entidades que no solamente son las universidades, tales como organizaciones, empresas o certificadoras que están ofreciendo este tipo de reconocimientos, ¿verdad? Y bueno, yo les comentaba ahorita que por otro lado yo veía que los empleadores están cada vez valorando más el aprendizaje en el trabajo, las prácticas laborales y la educación continua bajo demanda en el lugar de trabajo. Incluso importantes empresas internacionales están considerando realizar contrataciones dando mayor valor al portafolio de competencias que al título de grado. Y por ejemplo, déjenme mencionarles algunos ejemplos. El caso, por ejemplo, de Microsoft, de Apple, de Amazon, de Google, que están ofreciendo incluso ellos mismos microcredenciales para certificarse en lo que tiene que ver con habilidades de tecnologías de información. Entonces aquí yo veo un área de oportunidad
oportunidad para las universidades. O sea, creo que dentro de en este contexto debemos ser más ágiles para desarrollar la educación que se necesita, movernos, ofrecer contenidos que respondan a las necesidades apremiantes de este entorno que está en constante cambio y ofrecer pues diferentes tipos de formatos más flexibles, más accesibles. Y por otro lado, también mantener una vinculación fuerte y continua con el mercado laboral para entender más sus necesidades y tomarlas en cuenta a la hora de crear y emitir este tipo de credenciales. Gracias, Pati. Rubén, ¿qué agregarías? Yo creo que de acuerdo con Orlando, con Patricia, creo que tenemos una oportunidad muy importante que, bueno, como todas las oportunidades que se nos presentan así con tecnologías disruptivas o procesos nuevos, pues siempre estamos a la saga, ¿no? Generalmente terminamos llegando tarde, ¿no? Y bueno, creo que ya instancias como Coursera, por ejemplo, que ya está organizando todo a través de skills, ¿no? De esquemas de skills, pues nos están pues, abriendo la posibilidad, pues, de comprender la potencia que puede tener un esquema de desarrollo de habilidades a través de microcredenciales, ¿no? Creo yo también, bueno, pues que hay algunas universidades que ya lo han empezado a desarrollar. Por ejemplo, la Universidad Panamericana ya tiene una plataforma en donde vincula ciertas microcredenciales, inclusive con sus materias, ¿no? De los programas de estudio tradicionales, por decirles de algún modo, ¿no? También se ofrecen MOOCs, ¿no? En muchas universidades desde hace tiempo, ¿no? En el TEC, en la Universidad de Guadalajara, bueno, tenemos también una posibilidad para aprovecharla también para nosotros mismos, ¿no? Para la formación docente, generar microcredenciales para procesos de formación docente, ¿no? Pues yo digo, a ver, creo que un profesor debe tener la posibilidad de hacer aprendizaje activo, aprendizaje adaptativo, aula invertida, definición de objetivos inversos, lo que sea, ¿no? Una serie de microcredenciales que podrían estar desarrollándose también en beneficio nuestro, ¿no? Y también del personal administrativo, ¿no? También podríamos también ahí empezar a desarrollar microcredenciales para todo nuestro personal administrativo. Pero yo creo que lo más importante, y para que no se nos vaya el tren, ¿no? Como se nos van las tecnologías y estamos siempre como más bien siendo jalados por las tecnologías o las nuevas propuestas, ¿no? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es una especie de pacto nacional por las habilidades, ¿no? Una cosa así, ¿no? Donde empezamos a poner a las habilidades en el centro y a partir de ahí ir definiendo de manera colectiva, ¿no? Con los empleadores, con los egresados, con las demás instituciones de educación superior del país, pues un marco para que se reconozcan, se evalúen, se garantice la calidad de las microcredenciales y que podamos pues avanzar en este proceso, ¿no? De una manera amplia y ordenada para pues ampliar inclusive el acceso a la educación, ¿no? Para lograr mejoras en lo que tiene que ver con todo este aprendizaje para toda la vida y para sobre todo para poder hacer que este aprendizaje para toda la vida sea para todos y en todas partes, ¿no? O sea, en cualquier parte se puede aprender para toda la vida y que todos puedan tener esa posibilidad, ¿no? Bueno, ahí le dejaría. Sí, Rubén, sí, muchas gracias. Sí, es todo un reto y comentábamos hace rato las cuestiones regulatorias, normativas, las leyes, esta creencia de que los títulos o los grados de especialidad, maestría o doctorado es lo más importante y sin trivializarlos, pero todos nos hemos encontrado con doctores o doctoras en ciencias que a la hora de tener que aplicar una habilidad específica, como puede ser el manejo de grupos grandes o algo como utilizar la plataforma de Zoom o sus equivalentes para las videoconferencias, luego resulta que no lo sabemos hacer, a pesar de que tenemos el grado. Entonces, esta validación de habilidades y de competencias tan necesaria requiere, pues, como decimos con frecuencia, estos grandes acuerdos nacionales de ponernos de acuerdo, de cómo darle valor a esto, de cómo que no se distorsione y acabemos haciendo algo, como decimos despectivamente a veces, a la mexicana, que tenemos que reconocer que con frecuencia usamos ese término cuando decimos hacer algo medio al ahí se va y no muy bien. Yo creo que hay una enorme oportunidad aquí y lo seguiremos comentando en el último bloque del programa. A continuación escucharemos el testimonio de Anabella Laya. Ella es cofundadora y CEO de Acredita en Bogotá. ¿Es posible lograr que las microcredenciales
formen parte de los sistemas educativos nacionales? El tema de las microcredenciales, si bien hace unos años era un tema quizás desconocido o incipiente, yo creo que han dado cada vez se está convirtiendo en algo como mucho más relevante, ¿no? Sin duda, en México hemos visto cómo estas microcredenciales se vienen incorporando incluso desde el pregrado y también en educación continua, pero ya también en otros países de Latinoamérica lo hemos visto como se ha ido adoptando esta tendencia de innovación educativa, ¿no? Nosotros desde Acredita hemos visto cómo se han ido incorporando, por ejemplo, en una universidad del Rosario, en Colombia, se han ido incorporando desde pregrado para certificar competencias socioemocionales. Fíjate que es algo bien curioso, porque muchas veces en el mercado laboral las habilidades una de las habilidades más demandadas precisamente son esas, como pensamiento crítico, inteligencia emocional, trabajo en equipo, pero rara vez esto queda certificado por una casa de estudios o incluso desde pregrado. Entonces hemos visto cómo esto ha ido evolucionando. Adicionalmente hemos visto en algunas universidades cómo se han ido utilizando no solo para esto, sino para hacer rutas de aprendizaje. Entonces esto es realmente un caso de uso muy lindo de microcredenciales, porque lo que permite es desglosar logros académicos de gran alcance en fragmentos de menor duración y con foco en habilidades específicas. Yo diría que claro que es parte y ojalá cada vez más esto fuera más adoptado. O sea, yo pienso que es una manera excelente de complementar, porque muchas veces la gente, y hay una errada concepción que hay que entre la guerra entre los títulos tradicionales y los títulos formales. Yo pienso que todo suma y todo se complementa y de eso se trata el futuro del trabajo y el futuro de la educación. Por supuesto que necesitamos nuestros títulos de pregrado, esas son nuestras macro credenciales, pero estamos en la era del lifelong learning y entonces necesitamos ir incorporando esas microcredenciales. Incluso hay algunos que desde la escuela, imagínense desde la básica a veces se hacen y luego incluso desde la educación superior y continuada. Entonces a mí me parece fantástico que se vayan incorporando estas microcredenciales porque tienen un foco muy específico, como lo comentamos en la pregunta anterior, en habilidades. O sea, si a mí me preguntan qué distingue un ingeniero industrial de la Universidad X, de la Universidad Z, capaz es muy difícil para un empleador distinguir qué habilidades puntuales puede tener. En cambio, con estas microcredenciales se le da como cierto sabor, vamos a llamarlo así, o cierta customización, y realmente podemos ver cuál fue el foco de cada uno de esos programas académicos. Y lo interesante de estas microcredenciales es que no solo se están utilizando en educación superior, también se están utilizando en certificadoras, lo que llamamos en bootcamps, o incluso las grandes empresas de tecnología, también las están utilizando. Y yo creo que es muy importante que educación superior adopte esto. ¿Por qué? Porque hoy día la competencia de educación superior no es solo las otras universidades. Hoy día también hay empresas de tecnología que se están metiendo a la academia y con razón, porque hay una demanda de talento enorme, sobre todo en cargos de tecnología y en temas de industria que es muy difícil de suplir. Entonces, qué interesante que desde educación superior vayamos innovando y vayamos incorporando este tipo de microcredenciales o certificaciones incorporadas, bien sea dentro del pregrado o en educación continua. A mí me parece súper relevante, súper importante, y además porque estas están en estándares globales, que están aceptadas en cualquier parte del mundo, verificables por un tercero 24/7 y muchas veces además quedan registradas en blockchain para entonces dar esa capa adicional de seguridad y que le apuntan o apalancan pues todo lo que es la identidad digital profesional de los estudiantes. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre credenciales alternativas y microcredenciales. La UNAM tenemos más de un centenar de cursos masivos abiertos en línea que hemos desarrollado en colaboración con la plataforma, con la empresa de Coursera, que es el principal proveedor de este tipo de cursos en el mundo y que con la pandemia ha aumentado muchísimo sus usuarios, ¿no? Nosotros tenemos
cursos de muchas cosas y tenemos programas especializados incluso. Tenemos uno de inteligencia artificial, otro de evaluación educativa, otro de administración financiera, etcétera. Todas estas cosas ya empiezan a llegar, pero necesitamos usarlas de mejor manera, diseminarlas, hacer que la sociedad en su conjunto entienda de qué se trata esto y que ayuden a las universidades, incluyendo además la iniciativa privada, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, para que esto permee en los diferentes niveles y que no empecemos con las típicas fragmentaciones de esfuerzos. Pues es todo un reto. Yo les preguntaría, Patti, algunas conclusiones, reflexiones finales que quieras compartir sobre el tema. Muchas gracias, Melchor. Bueno, como bien comentas, yo creo que esto es algo que ya nos está llegando, ¿verdad? Nosotros también acá en el Tecnológico de Monterrey, pues nos subimos desde 2013 a las plataformas de cursos masivos abiertos en Coursera, en edX, y también tenemos ya más de centenar de cursos que están abiertos al público en general y en donde pues hemos tenido una buena aceptación porque ya llegamos como al 1.800.000 de inscritos en estos programas, lo cual se nos ha hecho interesantísimo porque pues no solamente hay personas de México, de América Latina, sino también de otros países que han podido poder tomar estos cursos dentro de estos grandes, yo les digo como ventanas abiertas al mundo, ¿verdad? Estos famosos MOOCs. Por otro lado, bueno, pues nuestra área de educación continua pues también ofrece diversos programas, ¿verdad? Y ya desde el 2017 está usando la tecnología de blockchain para poder llevar un registro y portafolio digital seguro y comprobable, eficiente de estas credenciales. Hasta el momento yo creo que ya se han emitido como más de 10,000 insignias digitales con este tipo de tecnología. Y bueno, también en el posgrado hay una cosa que a mí me parece maravillosa porque a nivel posgrado estamos trabajando en un esquema en donde a través de una oferta definida de algunos MOOCs o micromasters, una persona puede acumular créditos académicos para hacerlos válidos para un posgrado de la institución. Entonces imagínense que es unir algo que antes era como una blasfemia, ¿verdad? Que era unir la educación continua con el posgrado, pues ahora ya se está dando gracias a este tipo de credenciales y certificaciones que van haciendo más confiables, ¿verdad? Y a nivel profesional también hemos hecho un piloto en donde a través de evidencias, aquí es diferente porque no solamente con una experiencia de formación, sino que el alumno cuando está estudiando su carrera puede presentar evidencias que le permitan demostrar las habilidades y competencias que ella tiene. Eso es apenas un piloto, pero lo que queremos es que cuando se gradúen no solamente tengan su título, sino tengan otras, como decía ahorita la persona que nos comentaba, que tengan ciertas especificaciones o detalles que cuando salgan le den al empleador mayor detalle, ¿verdad? Y bueno, yo como conclusión en general diría que esta creciente oferta de credenciales alternativas y microcredenciales, pues yo no la vería como una amenaza a los grados tradicionales. Yo creo que por el contrario, esto les va a permitir o les va a contribuir a la evolución de los programas de grado y también a lo mejor a la eliminación de las barreras para llegar a ellos, ¿verdad? Las universidades para mí tienen un rol muy, muy esencial en la emisión de microcredenciales, ya que por su naturaleza para los empleadores son proveedores confiables. Dentro del mar de entidades que va a empezar a surgir con esto de las microcredenciales, las universidades tienen ese rol para poder garantizar la calidad académica de las credenciales que ofrecen. Y asimismo, también son los únicos que pueden otorgar créditos académicos para darle a una persona la oportunidad de acreditar estas credenciales en un programa de grado. Y estas dos características creo yo que constituyen un diferenciador muy importante versus otras entidades que emiten credenciales. Y por otro lado, es importante también que las universidades también consideren la relevancia que están tomando los portafolios digitales, en donde una persona puede almacenar y mostrar al mundo todas las credenciales que ha obtenido y que avalan las competencias que ha desarrollado durante su trayectoria profesional, de tal forma que su expediente pues, pueda ser un archivo digital abierto, transferible, verificable. Imagínense la diferencia ahora entre presentar un currículum vitae que yo digo que hice y que sé, a uno donde ya está portable, además verificable, y además las instituciones son las que están diciendo qué habilidades tengo yo. Entonces, eso va a ser una gran diferencia que viene en el futuro. Entonces, bueno, finalmente yo creo que es clave que las universidades ofrezcan nuevos contenidos, diversifiquen su oferta, formatos de entrega y cuenten con la tecnología necesaria pues para sumarse a esta nueva tendencia que está revolucionando el mundo de la formación y del trabajo. Gracias. Muchas gracias, Patti. Orlando, algunas conclusiones, reflexiones finales. Pues sí, después de haber escuchado todo lo que se ha dicho ahora, yo creo que una de las grandes ventajas que se tienen con las microcredenciales es que no invaden el espacio de la certificación de competencias y sí pueden convalidar las destrezas en la aportación de
de estas cualificaciones sobre las normas, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, que son muy específicas y que a veces son muy, muy complejas. Una de las preguntas que yo dejaría ahora es cómo podríamos establecer indicadores de impacto sobre lo que generan estas microcredenciales, o sea, qué efecto generan el que la gente tenga esto a nivel social. A mí me encantaría poder tener una metodología o participar en una que permitiera saber qué impacto está generando. Una de las ventajas, además, adicional a lo que decía Patricia, es que se logra, creo yo, se logra un gran efecto de integración social, porque ya pueden participar de lo que ofrece la universidad, las universidades en general, personas que incluso no han tenido un acercamiento académico, ¿verdad? Personas que quieran tener un reconocimiento de sus competencias a través de estos elementos que participan en estas calificaciones de las universidades, pero que no han tenido una vida académica por las circunstancias sociales que hubieran tenido. Retomando el punto de los desafíos o de los retos, el que yo estoy viendo después de escucharles es cómo definir una estandarización de criterios para que la microcredencial en manejo de residuos tóxicos que da la Universidad A sea compatible o reconocida de igual manera por la que da la Universidad B, porque se llamaron igual y porque tienen muchas semejanzas, al menos en los nombres, pero cómo sabe quien los ve y no los conoce, al menos en la parte interna, que ambos son igual de válidos y que cubren lo que él está esperando. Entonces, pues yo ahí estoy viendo un desafío en el que hay que pensar cómo podría ser esto estandarizado. Ya se mencionaba por ahí hacer un gran acuerdo nacional para esto. Creo que va a ser un reto interesante. Yo me sumo a los trabajos, como ustedes señalen, y pues, bueno, yo sí veo que muchas de las cosas socialmente, académicas y sociales, van a cambiar con atención a las microcredenciales. Hasta aquí lo dejaría. Gracias, Orlando. Rubén. Sí, bueno, yo creo que sí, tenemos muchos retos, tenemos muchas oportunidades en este tema de las microcredenciales. Y bueno, entre esos desafíos, bueno, pues yo creo que uno de los primeros es pues que tenemos que tener una plataforma que permita intercambiar esas microcredenciales en el país, ¿no? Entre las instituciones educativas del país, ¿no? Una como base de habilidades, ¿no? Donde podamos inclusive replicar lo que se está haciendo en otras instituciones, ¿no? O proponer mejoras a la definición de ciertos grupos de competencias que generan ciertas microcredenciales, ¿no? Tenemos que mejorar los procesos de evaluación y acreditación de competencias, ¿no? Decíamos que la acreditación de competencias iba a ser la clave para que los estudiantes sustituyeran el tiempo por la demostración de sus habilidades, ¿no? Y bueno, es algo que todavía está muy lejos, es algo que todavía pues se ha hecho en algunas universidades, en algunos programas, pero no es algo a lo que todavía los estudiantes puedan acceder. Las microcredenciales creo que nos permitirían tener un marco para acreditación de competencias, para que los estudiantes no tengan que durar 4 años, ¿no? En una carrera y puedan demostrar lo que ya saben y ahorrarse pasos, ¿no? En su formación. Tenemos que integrarlas flexiblemente en el currículum, tenemos que incluir habilidades blandas y habilidades duras en las microcredenciales, ¿no? Tenemos que trabajar con los empleadores conjuntamente para crear esa base también de microcredenciales que se desarrolle de acuerdo a sus necesidades. Tenemos que identificar competencias innovadoras en áreas emergentes también, ¿no? En todas estas áreas como el COVID que ahorita planteabas, Melchor, ¿no? Entonces tenemos que anticiparnos a áreas emergentes y habilidades especializadas que tendríamos que estar desarrollando. Tendremos que entregar las microcredenciales con base en la demanda, ¿no? No podemos hacer como un programa de que solamente en ciertas épocas del año puedan inscribirse a lograr ciertas microcredenciales. No, tiene que ser en cuanto al alumno, el egresado, el trabajador, quien decida obtener una microcredencial, en ese momento la puede tener, ya sea en un formato totalmente en línea tipo MOOC, o en un formato mixto, o en múltiples formatos, ¿no? Y por supuesto, pues tenemos que garantizar esa portabilidad, ¿no? Y que se sumen a otras cualificaciones y grados formales, ¿no? Esa es una parte también muy importante. Entonces, pues sí es todo un camino, ¿no? Que se tiene que desarrollar, ¿no? Es un camino, pero creo que
todas las acciones que se desarrollarían en este proceso son acciones que nos beneficiarían como instituciones en nuestros estándares de evaluación, en nuestros estándares de aseguramiento de la calidad, en nuestros estándares de movilidad, en los procesos de movilidad, ¿no? Interinstitucionales, ¿no? En la posibilidad de que haya grados más complejos y más ricos, ¿no? Donde se establezcan salidas distintas, ¿no? Del tronco mayor, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas que también hemos planteado en muchos esquemas, en muchos espacios, pero que bueno, todavía están por desarrollar. Por cierto, ahí el TEC tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Por cierto. Pero bueno, creo que son todas acciones que nos llevarían a buenos resultados, ¿no? Independientemente de que se logre el objetivo de las microcredenciales, todas nos sirven, al final de cuentas, ¿no? Gracias, Rubén. Sí, sí, efectivamente se hace camino al andar, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer y yo creo que nuestro país realmente lo necesita. Quisiera terminar con una frase de una de las líderes mundiales de liderazgo, ¿no? Una mujer que se llama Brené Brown, que tiene una gran cantidad de libros sobre el tema, pero tiene una frase muy interesante relativa al tema de las macrocredenciales. Dice, uno de los beneficios de ir ganando credenciales, título, posgrado, es ganar permiso para no saber nada. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus comentarios, su participación y nos veremos en una siguiente tertulia.